Ok, ¿ahora sí desapareció el mensaje? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos de vuelta entonces a compartir toda la pantalla. Y vamos acá. Listo, no me interesa eso. Entendido. Esto. Bueno, siguen viendo la pantalla ahora de la librería de ADN, ¿no? Formation of a cDNA Library. Ok, entonces, como les dije, es posible aislar ARN mensajero de una célula. En este caso estamos aislando ARN mensajero de estas bacterias que están creciendo en naftaleno, porque queremos identificar y secuenciar el gen que tiene que ver con la producción de enzimas que degradan naftaleno. Entonces, tomo de las colonias que están creciendo en esa placa de Petri con naftaleno, extraigo las colonias y por algún método logro separar los ARN mensajeros que están presentes. Dentro de los ARN mensajeros, como dije, seguramente está el que tiene información para hacer las enzimas que degradan naftaleno. Utilizo la enzima que se llama transcriptasa reversa, que es una enzima muy particular del mundo de los virus, que lo que hace es fabricar a partir de esta molécula de ARN mensajero una molécula de ADN. Introduzco esa molécula de ADN en un plásmido, esto lo vimos en la clase pasada, usando enzimas de restricción y usando ligasa, puedo hacer que cada uno de estos fragmentos de ADN queden en un plásmido. Cada uno de estos plásmidos se llama ahora plásmido recombinante. Y con estos plásmidos puedo transformar bacterias, por ejemplo E. coli, las hago crecer, con lo cual tengo muchos plásmidos iguales con pedazos diferentes de ADN que son complementarios a estos ARN mensajeros. Y una vez que tengo eso, puedo secuenciarlos. ¿Sí? También vimos una forma de secuenciar ADN. Y entonces, una vez que lo secuencié, tendría que buscar, con las secuencias que obtuve, ponerlas en una base de datos de secuencias de ADN, como hicimos en una clase pasada, y ver cuál es la similitud. Y ahí tendríamos que ver si alguna de estas secuencias tiene similitud con alguna enzima que degrade naftaleno o algo parecido en otro ser vivo. Si es así, entonces puedo asumir que esa secuencia, ese gen, codifica para enzimas que degradan naftaleno. ¿Sí? Este sería un poco el camino. Lo interesante de esta técnica. Y una librería de ADN-C. El ADN-C quiere decir que es ADN sin intrones, porque si estamos en un organismo eucarionte o en una arquea, acuérdense que los genes tienen intrones y exones, y hay un proceso en el cual se eliminan los intrones, que se llama splicing o empalme alternativo, que también hablamos de este proceso cuando hablamos de transcripción. Entonces, cuando dicen ADN-C, quiere decir ADN sin intrones. ¿Y cómo lo consigo? Y bueno, porque estoy partiendo el ARN mensajero. El ARN mensajero ya se eliminaron los intrones. En el ARN mensajero maduro ya hubo splicing, ya no hay intrones. Entonces, cuando voy hacia atrás e intento reproducir el ADN que le dio origen a este ARN mensajero, y bueno, no va a tener intrones porque estoy utilizando esta información para hacerlo. Entonces, en ese caso, en las librerías que ustedes vean, que en inglés es cDNA, en inglés sería ADNC, cuando vean librería de ADNC, quiere decir que es una librería que se hizo de esta manera, ¿sí? Se hizo aislando ARN mensajeros y utilizando la transcriptasa reversa para fabricar el ADN. Y de esa manera, ustedes saben que estas librerías, los genes que estén acá no van a tener intrones. ¿Se entiende por qué esto? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, esta entonces era la última técnica. Es muy interesante esta técnica, les repito, porque me permite saber qué genes se están expresando en un momento dado. Y eso es muy importante para poder entender un microorganismo, para poder entender qué es lo que está haciendo. No solamente hay que saber qué genes tiene, con eso no me alcanza. También necesito saber qué genes de esos que tiene se están expresando, porque eso me permite entender por qué se están expresando, para qué sirven. En fin, un montón de cosas tienen que ver con eso. Así que es una técnica muy, 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 muy importante. Bueno,
Con eso terminamos lo que hemos venido hablando en las últimas 3 clases de técnicas de biología molecular, que vimos un montón. Y ahora vamos a hablar un poquito del trabajo que hicieron, ¿no? Ustedes tenían, cada uno tenía alguna enzima asignada y tenía que buscar cierta información. Entre los criterios que habíamos puesto para buscar información estaba el tamaño, la localización celular, la función o el proceso en el que participaban y si tenía algún interés para un ingeniero ambiental o para alguna acción o en alguna área de la ingeniería ambiental. Eso más o menos eran las cuestiones que habíamos que les había pedido que ustedes buscaran sobre cada una de estas enzimas. Entonces, una primera cosa importante que algunos de ustedes destacaron en sus resúmenes y que está bueno comenzar con esto es, bueno, ustedes estuvieron averiguando cosas sobre enzimas. Y las enzimas, bueno, todas tienen algo en común, que son proteínas y que aceleran reacciones químicas. Sin que estuvieran esas enzimas, las reacciones serían mucho más lento y probablemente habría muchos problemas para que un organismo pudiera funcionar si no hubieran enzimas. Básicamente, no existiría la vida sin enzimas. Las enzimas llevan adelante o aceleran muchos tipos de reacciones diferentes y en función de las reacciones en las que participan las enzimas, se las clasifica en estos grupos, ¿no? Hay enzimas que son oxidorreductasas, acá dice en qué tipo de reacción participan y acá hay un ejemplo concreto de esa reacción. Otras son transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. Entonces, todas las enzimas que ustedes estuvieron estudiando caen en alguno de estos grupos, cumplen alguna de estas funciones, ¿sí? La otra cuestión que estuvieron revisando es el tema de los tamaños. Yo les había pedido que buscaran el tamaño, ya sea en número de aminoácidos, o sea, sabemos que las enzimas son proteínas y las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, un montón de aminoácidos uno unido al lado del otro. Entonces, una forma de estimar o de medir el tamaño de una proteína es por la cantidad de aminoácidos que tiene. También uno podría ir un paso atrás y decir, si por cada aminoácido que hay en una proteína, ¿cuántos nucleótidos tiene que haber en el gen de esa proteína? Y tiene que haber 3, porque se acuerdan que por cada codón, 3 bases en el ARN mensajero, a cada codón le corresponde un aminoácido. Entonces, pueden expresar el tamaño en número de aminoácidos o pueden expresar el tamaño del gen multiplicando el número de aminoácidos por 3, ¿sí? Esa es la forma de determinar cuál es el tamaño del gen. O pueden estimarlo en unidades de peso como el Dalton o el kilodalton, ¿no? Entonces, acá a la izquierda tienen el tamaño medio de una proteína expresado en número de aminoácidos, ¿sí? Acá tienen de distintas especies. En nosotros, la proteína promedio tiene 375 aminoácidos. Bueno, esto es en la mosca de la fruta. Este es un representante del reino animal. Bueno, esto es creo que es una levadura. Esto es un vegetal. Todos estos de acá son eucariontes, y este es el promedio en eucariontes, está más o menos acá, el promedio de una proteína, y acá abajo están las proteínas en las bacterias, y en las arqueas son un poco más chiquitas, ¿no? Fíjense, 267, 247. Entonces, acá concluye, en los eucariontes, el tamaño promedio de las proteínas está en el orden de los 400 aminoácidos, y en las bacterias está en el orden de los 300, un poquito más cortas. También algunos encontraron información del tamaño de las proteínas expresadas en Dalton, en kilodalton, y acá aclaro que una vez que uno tiene esta información, la puede transformar en número de aminoácidos. Dice que considerando que el aminoácido promedio tiene una masa molecular de 100 Daltons, dice fácilmente podemos interconvertir entre la masa y la longitud de la secuencia. Por ejemplo, la rubisco, que es una de las enzimas que le tocó a alguien estudiar y que ya sabemos tiene que ver con la posibilidad de capturar dióxido de carbono en la atmósfera y transformarlo en un compuesto orgánico, es parte del ciclo de Calvin. Esta enzima tiene un peso de 55 kilodaltons, 55.000 daltons, si quieren. Si divido
por 100, que es el peso promedio de un aminoácido, me da que esta enzima tiene aproximadamente 500 aminoácidos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Las personas que comen estos aminoácidos en polvo, ¿qué genera? ¿Es para crear proteínas dentro del cuerpo? Mirá, en realidad cualquier cosa que entre a tu cuerpo va a pasar por el estómago, ¿sí? Y en el estómago hay un pH muy ácido y hay enzimas que se encargan de, como tijeritas que cortan todas las cosas en cosas chiquitas. Así que es raro que algo que vos ingieras llegue como tal a tu sangre. O sea, eso lo que en el estómago se va a empezar a digerir y todo se va a absorber, va a pasar de la luz del intestino hacia tu interior en el intestino. En las células que están en el intestino, los productos de la digestión van a pasar a la sangre. Bueno, normalmente son cosas muy chiquitas que ya han sido digeridas. No estoy seguro si los aminoácidos pueden pasar directamente. Quizás algunos puedan aguantar este pH ácido y estas enzimas y entonces sí, cuando te alimentas, esos aminoácidos van a parar a tu sangre, de la sangre se distribuye a todas las células de tu cuerpo y las células de tu cuerpo utilizan esos aminoácidos No, para pues proteínas. es como que vos no los obtenés de afuera normalmente, los tiene que generar tu cuerpo, ¿no? Hay otra forma, por eso, hay otra forma que es los aminoácidos se pueden hacer a partir de otros compuestos orgánicos que uno ingiere. Por ejemplo, la glucosa se pueden hacer aminoácidos. Todas las células de tu cuerpo tienen enzimas que permiten hacer a partir de otros compuestos orgánicos aminoácidos. Pero hay 7 aminoácidos que se llaman esenciales que no pueden ser fabricados por las enzimas de nuestro cuerpo, ¿no? Son esenciales para nosotros. Otros organismos los fabrican. Quizás es eso a lo que te referís, que hay ciertos aminoácidos. Sí, algunas bebidas que te dicen que traen o polvos para deportistas. Bueno, hay 7, si buscas en algún libro o en internet vas a ver, creo que son 7 aminoácidos esenciales que se llaman así porque uno los tiene que ingerir con la dieta porque no pueden ser fabricados por las enzimas de nuestro cuerpo a partir de otros compuestos. Entonces, quizás haya algunos suplementos nutritivos o algunas cosas que sean ricos justamente en esos aminoácidos. En el resto, si bien los podríamos ingerir, las células de nuestro cuerpo los pueden fabricar a partir de otros compuestos, ¿sí? De otros alimentos que ustedes coman, se pueden fabricar esos aminoácidos igual. Otra cosa que les pedí es dónde estaban estas enzimas, cuál era su localización, ¿no? Entonces, básicamente las enzimas pueden estar solubles en el citoplasma o dentro de alguna organela, si estamos en eucariontes, o en una membrana, en la membrana plasmática o en la membrana de alguna organela, como puede ser la membrana de la mitocondria, el cloroplasto, del retículo endoplasmático rugoso u otra. Entonces, las enzimas que están en membrana tienen siempre lo que se llama un péptido señal, o sea, una parte de la secuencia de aminoácidos de esa proteína suele ser una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos. Cuando vimos proteínas, vimos que las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos y que hay distintos tipos de aminoácidos, que los aminoácidos tienen distintas características. Las proteínas de nuestro cuerpo están formadas por 20 aminoácidos y dentro de esos 20 hay algunos que tienen una característica de ser ácidos, otros son básicos, otros son hidrofílicos, les gusta estar en contacto con el agua, otros son hidrofóbicos, no les gusta estar en contacto con el agua. Y, en fin, hay distintas cosas o características que tienen esos aminoácidos. Bueno, todas las proteínas que están en membrana tienen como cuestión común el tener una secuencia, un número de aminoácidos seguidos que son hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque justamente son esos aminoácidos hidrofóbicos los que le van a permitir anclarse a una membrana. Esto que están viendo acá es una membrana, ¿sí? Una membrana biológica. Acuérdense que las membranas biológicas estaban hechas de fosfolípidos y las cabezas polares de los fosfolípidos estaban en contacto con el exterior de la célula y con el citoplasma, y todo lo que estaba en el medio eran las cadenas de los ácidos grasos, o sea, cadenas de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, y eso es muy no polar, muy hidrofóbico. O sea, la membrana plasmática, la mayor parte es hidrofóbica. Entonces, estos aminoácidos que están acá están cómodos porque están en un ambiente hidrofóbico.
¿sí? Estos aminoácidos están cómodos porque acá todo es un ambiente hidrofóbico, donde no hay agua. Entonces, eso permite que se pueda anclar acá y la proteína quede pegada en membrana. En el caso de las proteínas que son solubles, que están siempre en contacto con el agua, porque en el citoplasma hay agua y en el exterior también hay agua, esas enzimas, al revés de estas, lo que las va a caracterizar es que siempre van a tener en las capas que estén hacia afuera aminoácidos hidrofílicos. Y en las capas que estén hacia adentro, o sea, hacia el interior de la proteína, si la estructura fuera una esfera, todos los aminoácidos que queden hacia adentro, hacia el interior de la esfera, van a ser los hidrofóbicos y los que vean hacia afuera los hidrofílicos. Entonces, bueno, la estructura de una proteína, la secuencia de aminoácidos, el tipo de aminoácidos que tiene, me da una idea de cuál puede ser su localización en una célula, ¿sí? Si yo encuentro una enzima que tiene una secuencia de 10 aminoácidos seguidos hidrofóbicos, por ejemplo, para tirar una cosa inventada, podría pensar, esta es una enzima que debe estar en una membrana, porque se debe anclar a partir de eso, ¿sí? Las proteínas tienen distintas estructuras. La estructura primaria hace referencia a la cadena de aminoácidos, ¿sí? La secuencia de aminoácidos. Acá es lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, adenina. Esto es estructura primaria. Es como sale una vez que el ARN mensajero es leído en el ribosoma y el ribosoma produce esto. Produce un polipéptido que es lineal, una proteína lineal, que después va a adoptar una estructura tridimensional. La estructura secundaria, la terciaria y la cuaternaria son estructuras tridimensionales. Esto es apenas sale del ribosoma, tenemos un hilito con cuentas de collar. Cada cuenta de collar es un aminoácido, ¿sí? Pero ese hilito no se queda estirado, se empieza a plegar sobre sí mismo. Y se empieza a plegar formando primero estructuras secundarias, después estructura terciaria, e inclusive a veces varios hilitos se unen entre sí para formar una proteína cuaternaria. Las proteínas cuaternarias están formadas por más de un polipéptido, ¿sí? Eso también, algunos de ustedes tuvieron que describir enzimas que están formadas por más de un polipéptido, ¿sí? Por 2, por 4. Esas enzimas o esas proteínas tienen estructura cuaternaria. Entonces, si uno quiere, es muy importante entender que la función que cumple una proteína, y en el caso particular, la función que cumple una enzima, tiene que ver con estructura tridimensional. La estructura tridimensional de la enzima es fundamental para que la enzima pueda cumplir su función, ¿sí? Y la estructura tridimensional de una proteína o de una enzima depende de la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Depende cuál sea la secuencia de aminoácidos, esa proteína va a adoptar una estructura, una forma en el espacio u otra forma. Si cambio la secuencia de aminoácidos, seguramente va a cambiar la forma de la proteína. Y si cambia la forma de la proteína, seguramente va a cambiar la función que cumple. O va a dejar de funcionar. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Por eso es tan importante en biología estudiar o entender cómo se pliegan las proteínas, cómo se pliegan las enzimas. Y acá a la izquierda tienen una proteína plegada, ¿sí? El hilito se fue adoptando estructura secundaria, estructura terciaria y tiene esa forma en el espacio y cumple una función. Ahora, si yo, por ejemplo, a esta proteína le doy calor, la proteína se desnaturaliza, quiere decir, pierde su estructura tridimensional. Si le sigo dando más y más calor, se empiezan a romper, el hilito se empieza a romper, los aminoácidos se empiezan a separar. Pero si le doy un poquito de calor, lo primero que va a ocurrir es esto. Va a pasar de una estructura tridimensional a pasar a tener esto. Si yo dejo de darle calor, muchas enzimas vuelven a adoptar su estructura tridimensional solas. Algunas necesitan de la ayuda de otras enzimas que se llaman chaperonas, pero otras lo hacen espontáneamente, vuelven a esta configuración si disminuyo la temperatura. Ahora, ¿dónde les parece que es importante? ¿Dónde hablamos de esto, de esta particularidad de la desnaturalización de proteínas? Hablamos cuando hablamos de la PCR. ¿Se acuerdan que la PCR es una técnica de biología molecular que servía para amplificar el ADN, ¿no? Se usaba una ADN polimerasa que permitía obtener a partir de una secuencia de ADN molde millones y millones de secuencias iguales, ¿sí?
Pero para eso se utilizaba un ciclo de calentar, enfriar, calentar, ¿sí? ¿Para qué calentábamos y enfriábamos? ¿Se acuerdan que calentábamos para separar las dos moléculas de ADN? Entonces, cuando se separaban, después enfriábamos para que los primers que necesita el ADN polimerasa se peguen a la secuencia de ADN, y después volvíamos a calentar porque el ADN polimerasa trabajaba mejor a alta temperatura. Como estamos subiendo la temperatura, no podemos usar cualquier ADN polimerasa, porque la mayoría de las ADN polimerasas de los seres vivos, ¿qué ocurre cuando aumento la temperatura? ¿Qué le ocurre? Pasa esto, pierden su estructura. Si pierden su estructura, pierden su función, no pueden duplicar ADN. Entonces, para poder hacer esa técnica de PCR se utiliza una ADN polimerasa muy particular, que ¿de dónde se aislaba? Se aislaba de un organismo que vive, normalmente, un microorganismo que vive en altas temperaturas, ¿sí? en geysers subacuáticos subacuáticos básicamente, donde la temperatura promedio es de 80 grados, de 80 a 100 grados centígrados. Y esta bacteria vive ahí. O sea que esta bacteria, evidentemente, si vive ahí, adaptó sus proteínas para que no se desnaturalicen a esa temperatura, para que sean resistentes al calor. La mayoría de las proteínas a esa temperatura se desnaturalizan, pasan a hacer esto y pierden su función. Pero la ADN de este microorganismo, que se llama Thermus aquaticus, no. Por eso se llama TAC polimerasa, ¿sí? El TAC era por el nombre de este microorganismo, pero lo que quería destacar es que justamente ese microorganismo tenía una particularidad, que a alta temperatura la proteína seguía teniendo su estructura tridimensional y entonces podía seguir funcionando. Y eso me permitía, en la técnica de PCR, me permite aumentar la temperatura. Si utilizara otra ADN polimerasa convencional, no podría duplicar nada, porque el ADN polimerasa se transformaría en este hilito que no tiene ninguna función. Bueno, es muy importante, como les dije, conocer la estructura tridimensional de las proteínas porque eso define su función. Y hay muchos programas de computación que se han elaborado para, a partir de una secuencia de aminoácidos, poder determinar qué estructura tiene el espacio, ¿sí? Bueno, si es alanina, cisteína, leucina y cistina, es redonda. Si es alanina y cistina, es fibrosa, o sea, alargada, no sé. Entonces, hay programas de computación que pueden hacer eso, pero hasta cierto punto. Hay ciertas configuraciones o ciertas... armar la estructura tridimensional de la proteína es como un rompecabezas. Uno tiene que ir moviendo los aminoácidos y viendo cuándo es más estable, en qué posición se queda más, la proteína gana estabilidad. Eso lo hacen las computadoras, pero hasta cierto punto. Cuando tenemos que hacer el ajuste fino, cuando ya hay una estructura más o menos estable, pero todavía se puede mejorar para que haya más estabilidad en la proteína, ahí somos mucho mejores los humanos. Y de hecho, hay un software libre en internet que les voy a mostrar ahora. Se ve algo que dice Side Chains and Amino Acids, selecciona. Sí. Bueno, este programa se llama Foldit, pliégalo, ¿no? En inglés. Y es un programa de libre acceso, libre en internet, que sirve para entender cómo se pliegan las proteínas. Normalmente los investigadores cuelgan en este programita las configuraciones tridimensionales de proteínas y le piden a la gente, arman desafíos y le piden a la gente que durante un mes intente mover los aminoácidos de esa proteína para encontrar una estructura que sea más estable. Y eso es de mucha utilidad para un montón de cosas. Y hay gente que juega esto como si fuera un juego, no sé, el Pac-Man, como quieran, un juego de esos, pero estás contribuyendo, al estar moviendo los aminoácidos, va cambiando un score, un valor de estabilidad de la proteína, y ciertos movimientos logran que la proteína sea más estable. Y eso es muy importante para muchas cuestiones que tienen que ver con la medicina y otras cosas. Entonces, yo no estoy mostrando acá esto, estoy mostrando la parte educacional de ese software. Pero antes de mostrar la parte educacional, voy a volver acá mejor y voy a explicar un par de cosas. Se vuelve a ver Folded, ¿no? La PowerPoint. Entiendo que sí. Si no sí. Dice, es un juego, una especie de rompecabezas 3D que se puede jugar online, que consiste en predecir la estructura tridimensional de proteínas y su plegamiento a partir de su secuencia de aminoácidos. Su propósito es encontrar, gracias a la intuición y suerte del jugador, las formas naturales de las proteínas que forman parte de los seres vivos. Bueno, es de la Universidad de Washington. Entonces dice, ¿cómo se forma la estructura tridimensional de una proteína? ¿De qué depende? Depende de su estructura primaria, lo dije, su secuencia de aminoácidos. Bueno,
¿Y cómo paso de esa secuencia de aminoácidos a la forma que tienen? O sea, ¿cómo paso de decir, bueno, si tiene esta secuencia va a tener esta forma o esta otra? Bueno, hay que tener en cuenta estas cosas que están acá. Los aminoácidos en una proteína tienen que estar a una distancia justa. Si están muy cerca, dos aminoácidos están incómodos y eso le saca estabilidad a la proteína. Si están muy lejos, también están incómodos. Si hay aminoácidos hidrofóbicos que están en contacto con el agua, están incómodos. Si hay aminoácidos hidrofílicos que están en lugares donde no hay agua, están incómodos, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir moviendo los aminoácidos teniendo en cuenta todas esas cosas. Además, hay aminoácidos que interaccionan entre sí con uniones, como las uniones puente de hidrógeno. Entonces, hay aminoácidos que cuando los acerco se arma un puente de hidrógeno y eso le da estabilidad a la proteína, hace que sea más estable. Entonces, ahora vamos a ver el programa en la práctica, pero acá, por ejemplo, estos son ejercicios para entender cómo funciona el programa, ¿no? Entonces, acá tienen, estos son dos aminoácidos, esta parte de acá son dos aminoácidos. Estas son acá, acuérdense que los aminoácidos, esto es cómo está constituido un aminoácido, ¿no? Un aminoácido tiene un extremo amino, un extremo carboxilo, y bueno, acá tienen tres aminoácidos. Cada cuadrado es un aminoácido. Este es el primer aminoácido, este es el segundo y este es el tercero. Y todos los aminoácidos que tienen en común. Tienen un grupo carboxilo, este es el grupo carboxilo, y un grupo amino. Este es grupo amino y grupo carboxilo. Grupo amino y grupo carboxilo. Todos tienen en común eso. Y además tienen una cadena lateral, side chain en inglés. En este caso esta es la cadena lateral de este aminoácido, del primero. Esta es la cadena lateral del segundo aminoácido. Y esta es la cadena lateral del tercer aminoácido. Entonces, los aminoácidos se unen entre sí por una unión que se llama peptídica, que se da entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente. El grupo amino de un aminoácido y el carboxilo del siguiente, unión peptídica. Entonces, acá tenemos tres aminoácidos unidos y acá están sus cadenas laterales. Acá se los muestran así. Acá hagan de cuenta que tenemos dos aminoácidos unidos y estas son las cadenas laterales. Esto que está acá graficado podría ser esto y este que está acá es esto. Bueno, lo que está mostrando esto que pone el programa, como cosa con picos, quiere decir que estos dos aminoácidos están demasiado cerca, no están cómodos, necesitan más espacio. Entonces el programa te permite mover esta cadena, moverla para allá, o moverla para allá, y abrir, y entonces la proteína gana estabilidad, está más cómoda. ¿Sí? Las proteínas, tienden a ser lo más compactas posibles, pero siempre tiene que haber espacio suficiente para que los grupos de los aminoácidos convivan, para que estos dos grupos ¿Y entre medio de los dos aminoácidos que hay? ¿Perdón? Entre medio de los dos aminoácidos, la cosita marrón que es. No, esto es un dibujo, o sea, están pegados. Acá estás graficando dos, este y este de acá. Entonces, sí. Todo esto que ves acá, todo esto de acá, es esto que ves acá, ¿sí? Si querés esto, puedes pensarlo como unión peptídica. Okay. Esta sería la unión peptídica. O sea, entre medio de los aminoácidos no hay nada, están unidos entre ellos. Claro, los aminoácidos están unidos por esto, por uniones peptídicas. Entonces, esta unión peptídica puedes pensarlo como este color que está acá, beige. Acá tenés un aminoácido con su cadena lateral y el otro aminoácido con su cadena lateral. Y lo que estás viendo es que estas dos cadenas laterales están muy cerca. Entonces, vos podés moverlas y la proteína va a ganar en estabilidad. ¿Sí? Es decir, cuando yo estoy intentando saber cuál es la estructura tridimensional de la proteína, este programa me está diciendo, mira, esta probablemente no sea la estructura tridimensional, porque acá hay poco espacio. Movelo un poquito a ver si gana estabilidad la proteína. Lo muevo, gana estabilidad, aumenta el score. Esta es más probable que sea la estructura tridimensional de esa proteína. Así funciona el programa. Y lo mismo pasa con otras cosas. Cuando acá tengo varios aminoácidos que fueron adaptando una estructura secundaria que se llama alfa hélice, ¿sí? Entonces acá tengo la cadena polipeptídica, viene acá, doble, viene acá. Estas dos partes de la cadena están medio lejos. Entonces el programa te pone esto y te dice, mira, a las proteínas les gusta ser compactas, acá hay demasiado espacio, tenés que acercar estas dos partes de la proteína. Entonces vos las acercás y ganás en score, ganás en estabilidad y es más probable que esa sea la estructura tridimensional. También dije que a veces se establecen uniones puentes de hidrógeno. Estos que ven acá, estos colores, estas como barras de hielo, son uniones puentes de hidrógeno que se establecen entre aminoácidos. Entonces, a veces uno tiene que acercar aminoácidos para ver si se forman uniones puentes de hidrógeno. Y si se forman,
la proteína gana estabilidad. A veces la estabilidad tiene que ver con la posición de aminoácidos hidrofóbicos o hidrofílicos. Ya les dije que los hidrofóbicos quieren ubicarse lejos del agua y los hidrofílicos en contacto del agua. Entonces, uno puede jugar con todo eso. Vamos a hacer un mini juego ahora. Ahora volví a la otra pantalla. ¿Están viendo, no? Sí. Sidechains. Bueno, voy a agarrar este. Dice, estos son rompecabezas para practicar, ¿no? Entonces agarré el de los hidrofóbicos. Ahí tengo un polipéptido, ¿no? Entonces yo fíjense, con el, ¿cómo se llama? Con el mouse muevo la proteína como quiero. La voy moviendo para verla desde distintos lugares, ¿no? La proteína tiene una estructura tridimensional, se ve diferente dependiendo de dónde la vea. Acá tenemos, entonces dijimos, un aminoácido o un aminoácido, acá unión peptídica, otro aminoácido, unión peptídica, otro aminoácido, y así. Y tenemos cadenas laterales. Esta que está acá es una cadena lateral de este aminoácido de acá. Y esta azul es una cadena lateral de este. Mira, acá me está marcando lo que les dije antes. Dice, estás muy cerca, no estoy cómodo. Fíjense que hay un score. ¿Dónde está el score? No lo veo. Dice, feel free to explore when ready. No. Ahí lo moví, ¿ves? Moví este residuo y dice, supresión exitosa, y aumentó el score. Esta proteína ahora tiene más estabilidad. Es más probable que la estructura tridimensional se parezca a esto. Y acá tengo otra cosa para resolver. Esto es lo que me está diciendo que un aminoácido hidrofóbico está muy expuesto. Dice, entierra el hidrofóbico adentro de la proteína. No le gusta estar ahí porque ahí está en contacto con agua. Entonces metámoslo para adentro. Bueno, ahí todavía no lo resolví. Tengo que encontrar, pero hay una forma de moverlo que seguramente va a ser. Y dentro del cuerpo, donde sea, esto lo hace sola la proteína, entonces, ¿no? Lo hace solo. A veces lo hacen solas y a veces con ayuda de otras enzimas que se llaman chaperonas. Pero lo pueden hacer solas. Bueno, no estoy logrando eliminar esto, tenemos que sacarlo del agua, pero no. Ahí ves, ahí lo escondí. Sí. Y me dieron un bonus, o sea, es mucho más estable la proteína ahí, ¿sí? Bueno, si quieren jugar, tienen acá muchos ejercicios de esto. Bueno, nada, suficiente. Pero esto es muy importante, o sea, tengan en cuenta esto, ya que estamos hablando de enzimas, tengan en cuenta esto. Ahora vuelvo a la PowerPoint y vamos a hablar un rato de algunas de las enzimas que estuvieron ustedes estudiando, ¿no? ¿A alguien le tocó la nitrogenasa, por ejemplo? Hay 3 enzimas que vimos que tienen que ver con el ciclo del nitrógeno. De hecho, ustedes tienen una materia que se llama ciclos bioquímicos. Siempre me confundo si la tienen o la soñé o existe. ¿Existe una materia que se llama ciclos bioquímicos? No. Capaz es procesos biológicos. ¿No está en la carrera? ¿No es procesos biológicos, profe? No, pensé que había una que se llamaba ciclos bioquímicos. Bueno, no, entonces sí, me debo haber confundido. En procesos biológicos seguramente van a hablar de esto, claro. Ahí seguramente van a hablar de esto, de los ciclos bioquímicos de la materia. Entonces, cuando vean más adelante eso, ustedes ya saben que en esos ciclos bioquímicos participan microorganismos. Y que dentro de esos microorganismos hay enzimas involucradas con lo que ocurre ahí. Y en el ciclo del nitrógeno, acá en la materia vimos 3 enzimas que tienen que ver con eso. La primera se llama nitrogenasa. Es una enzima que está solo en células procariontes, anaeróbicas obligadas, o sea, células procariontes y que no pueden vivir donde hay oxígeno. Si ustedes quieren que crezca una de estas bacterias en un laboratorio, tienen que asegurarse que no entre oxígeno donde lo están cultivando, porque si no se va a morir. Bueno, ahí tienen ejemplos de bacterias que tienen nitrogenasa, las del género Rhizobium, y acá hay otras, las del género Clostridium, son bacterias que tienen esta enzima. Su estructura está compuesta de una proteína dinitrogenasa y 2 proteínas dinitrogenasa reductasa, o sea que es una enzima con estructura, o una proteína con estructura cuaternaria, está formada por más de un polipéptido, por 3 en este caso. Y la nitrogenasa cumple un rol fundamental, que permite, así como la rubisco captura dióxido de carbono de la atmósfera, del aire, y lo transforma en un compuesto orgánico, en glucosa, bueno, la nitrogenasa hace algo similar con el nitrógeno. Captura nitrógeno, N2, que está en el aire, y lo transforma en un compuesto que es amoníaco, ¿sí? Y después ese amoníaco se puede incorporar a una proteína o alguna compuesto de la célula,
o se puede transformar por otras bacterias en otros compuestos del nitrógeno, como los nitritos o los nitratos. Pero este primer paso, que es capturar el nitrógeno y transformarlo en amoníaco, lo hace esta enzima que se llama nitrogenasa, ¿sí? Hay productos, bueno, ustedes saben que el nitrógeno es fundamental para que crezcan las plantas, entonces normalmente se utilizan fertilizantes que tienen nitrógeno, en el caso de que la planta necesite o que el suelo tenga poco nitrógeno. Y uno puede generar amonio industrialmente, se puede hacer. Hay procesos industriales que químicamente uno puede generar amonio y un fertilizante de amonio. Pero hay también otras formas de entregar nitrógeno a los suelos que tienen que ver justamente con preparados que tienen bacterias que tienen esta enzima, ¿sí? Entonces este es un preparado que se vende, BlueN, es un preparado que tiene esta bacteria, Methylobacterium symbioticum, es una bacteria que tiene nitrogenasa, entonces ellos rocían a las plantas con esta bacteria, y la bacteria, como tiene nitrogenasa, empieza a capturar nitrógeno de la atmósfera y transformarlo en amoníaco, y el amoníaco lo utiliza la planta para fabricar todo lo que necesita de nitrógeno. Por ejemplo, todas las proteínas de las plantas tienen nitrógeno. Entonces lo toma de ahí. Entonces, esto está bueno porque utilizan un microorganismo para proveer de nitrógeno a la planta, en lugar de usar un compuesto químico, en lugar de ir a una reacción química que se puede hacer también en la industria y producir amoníaco directamente, o producir después nitritos o nitratos. Bueno, una vez el proceso que acabamos de ver, lo que hace la nitrogenasa es esto, ¿no? Del nitrógeno lo transforma en amonio, ion amonio. Entonces, hay otras, este ion amonio, ven que dice asimilación, puede ser tomado por las plantas para fabricar aminoácidos, y los aminoácidos se utilizan para hacer proteínas, o a veces es utilizado por otros microorganismos nitrificantes, se llaman, que pueden a partir del amoníaco fabricar nitrito, ¿sí? Eso lo hacen también con una enzima, dice la nitrito oxidorreductasa, que es una enzima que le tocó a alguien, es una enzima involucrada en la nitrificación, en este proceso de ir de amoníaco a nitrito. Dice, los oxidantes de nitrito, como la bacteria Nitrobacter, es esta de acá abajo, ¿no? La que estoy diciendo. Dice, la nitrato reductasa es una enzima involucrada... no, estaba bien, en la nitrificación, estaba bien, perdón. Esta enzima lo que hace es pasar de nitrito a nitrato, ¿sí? Hay otras nitrificantes que pasan de amonio a nitrito, pero no están acá, no le tocaron a nadie, pero a algunos le tocó, una vez que el nitrógeno está en forma de nitrito, hay bacterias nitrificantes en el suelo que la transforman en nitrato. Para hacer eso, utilizan esta enzima que se llama nitrito oxidorreductasa, que permite esto, ir de nitrito a nitrato. Esa es una enzima que está en bacterias como esta, Nitrobacter, y Nitrobacter, esto repaso de la primera parte, utiliza el nitrito, oxida el nitrito a nitrato. Lo oxida quiere decir que obtiene energía de la oxidación de un compuesto inorgánico, ¿sí? Si obtiene energía a partir de la oxidación de un compuesto inorgánico, estamos hablando de un litótrofo, ¿sí? Nitrobacter, esta bacteria nitroficante, es un litótrofo, ¿sí? Después hay otras bacterias en el suelo que hacen lo contrario. Toman nitrato y lo transforman en nitrito, ¿sí? Y esas bacterias se llaman desnitrificantes. Hay arqueas y hay hongos que tienen la capacidad de pasar de nitrato a nitrito. Para eso tienen que tener una enzima que se llama nitrato reductasa, que es la involucrada en esto. Entonces dice, las bacterias desnitrificantes respiran nitrato, lo usan como aceptor terminal de electrones en lugar del oxígeno. Repaso de la primera parte. Nosotros vimos que una forma de obtener energía es la litotrofia, que es la que hacen las bacterias nitrificantes, y otra forma de obtener energía es la respiración anaeróbica, que es lo que hacen las bacterias desnitrificantes. En la respiración anaeróbica, el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria, en lugar del oxígeno, o en realidad en lugar del oxígeno, es el nitrato, que es el nitrato que se transforma en nitrito, ¿sí? Bueno, esta es otra enzima que le tocó a alguien, de esta hablamos. ¿En qué proceso hablamos de esta enzima? En la duplicación del ADN,
¿sí? En la técnica de PCR, la polimerasa chain reaction, ahí hablamos de esta enzima, que tiene que ver con duplicar el ADN. Hablamos de este proceso, ¿sí? De la duplicación del ADN. Esta es la enzima clave de este proceso. No la única, hay otras que participan. Acá está la helicasa, la primasa y otras, pero es la enzima clave, es esta. Y no hay una única polimerasa. Por ahí en la clase no fuimos a este detalle, pero en las procariontes, por ejemplo, hay 3, e inclusive hay más, pero acá hay por lo menos 3 polimerasas diferentes. Y en los eucariontes también hay varias polimerasas diferentes que cumplen distintas funciones. Todas duplican el ADN, pero algunas duplican en algunas partes o en ciertas condiciones, pero todas tienen la actividad de polimerizar, de sintetizar ADN. Por eso se llaman ADN polimerasa. Dicho sea de paso, cuando ustedes en el final aparezcan estas enzimas, asegúrense de leer bien esto, porque si ustedes leen esto, ustedes saben en qué proceso está participando, pues suele confundir la ADN polimerasa con la ARN polimerasa. Pero si uno tiene en cuenta el nombre, se da cuenta que esto que es polimeriza ADN. Polimerizar, ¿qué es? Es sintetizar, unir monómeros, en este caso nucleótidos. Es sintetizar. ¿Qué sintetiza? ADN. Y la ARN polimerasa, ¿qué sintetiza? ARN. Entonces, si hay algo que sintetiza ADN, estamos en el proceso de duplicación del ADN. Si hay algo que sintetiza ARN, estamos en el proceso de transcripción. La ADN ligasa es una de las enzimas que está acá, que además de la duplicación del ADN también está la ligasa, es la que une los fragmentos de Okazaki, cuando se terminaron. Y además la ligasa también la vimos en una técnica de biología molecular. Una pregunta, ¿el tipo de polimerasas que tenés depende del organismo o podés tener varias para la duplicación? Tenés varias, depende del organismo y los organismos tienen varias. O sea, animales y vegetales, por ejemplo, ¿les varía o pueden tener las mismas? No estoy seguro. O sea, no hay una específica para vegetales, por ejemplo, ¿no? En general, todos los procariontes tienen estas y los eucariontes tienen estas. En general es así. Pero puede haber variantes entre especies también. Pero en general es así. Todas tienen estas, todos los procariontes tienen estas y todos los eucariontes tienen estas. La ligasa, entonces, además de participar en esto, en el proceso de duplicación del ADN, se utiliza en una técnica de biología molecular que vimos que se llama clonar un gen. Clonar un gen era agarrar un gen de interés e insertarlo dentro de un plásmido. Para poderlo unir, este segmento de ADN al plásmido usaba la ligasa. ¿Sí? Unida con ligasa, está cerrado ahora. Acá está abierto, unida con ligasa, se pega acá, es el pegamento. También vimos otra enzima, a otra persona le tocó la topoisomerasa, que es una enzima que también está acá, está en la duplicación del ADN. ¿Por qué? Fíjense acá adelante, este anillo verde representa esta enzima. ¿Sí? Esta enzima tridimensionalmente tiene la forma de un anillo que rodea a la molécula de ADN. ¿Y qué es lo que hace? La vaya desenrollando. Acuérdense que hay que irla desenrollando para que las dos cadenas se separen y la ADN polimerasa pueda leer. Entonces, esa es otra enzima que está involucrada con eso. Miren acá la caricatura, me gustó. Tiene la molécula de ADN y esta lo que va haciendo es desenrollándolo. ¿Sí? Esta es la topoisomerasa y va desenrollando la cadena. ¿Ven que se va abriendo para que entren todas las enzimas que tienen que participar de la duplicación? Y otra cosa importante en la que participa o que vimos que tiene que ver con esta enzima es la regulación de la expresión génica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los genes que se expresan, o sea, que están encendidos o activos y los apagados, dijimos que tenía que ver con qué tan compacto está el ADN, o el cromosoma, en donde está ese gen? Los genes que están en partes del ADN que está muy compacto, no se pueden leer, porque no hay espacio para que la ADN polimerasa pueda entrar. ¿Pero hay alguien que pueda hacer menos compacto el ADN, lo pueda hacer más laxo? Sí. ¿Quién? La topoisomerasa. Esta enzima tiene la capacidad de una parte del ADN que está súper enrollada, que está todo apretada, la puede desenrollar. Y si la desenrolla, las enzimas que tienen que ver con leer genes, la ARN polimerasa, que es la enzima que lee un gen,
puede entrar a esa región y entonces puede empezar a transcribir y entonces los genes que estaban ahí antes apagados se encienden. Entonces, es importante esto. Dice, regulación de la expresión génica. Este es un rol de la topoisomerasa. Los cambios conformacionales en la estructura tridimensional de la molécula de ADN exponen al exterior regiones específicas que pueden interactuar con proteínas de unión al ADN. Estos son, además de la topoisomerasa, para que el ADN se relaje, se unen estas bolitas negras, que son proteínas de unión al ADN, que evitan que se vuelva a compactar inmediatamente. Pero es un detalle. Dice, estas proteínas tienen una función reguladora de la expresión genética. Las topoisomerasas tienen una función de regular la expresión genética. Así, el estado de enrolamiento del ADN, generado por la acción de las topoisomerasas, afecta qué genes están encendidos y qué genes están apagados. Entonces, además de participar en la duplicación del ADN, es muy importante en la regulación de la expresión de los genes. Esto, por favor, si alguien tiene dudas, pregúntenlo ahora, porque es un tema recontra importante. O sea, es el ejemplo más claro que puedo darles de cómo se apagan y encienden genes. O sea, ¿qué es la regulación? Claro, porque era que se quedaba muy apretado, el gen como que no podía actuar, ¿no? No es sí, si está en una zona muy apretada, si está muy compacto el ADN, acordate que cuando vos decís el gen podía actuar, cuando vos decís el gen puede actuar, significa el gen puede transcribirse. Para que un gen actúe, para que esté encendido, tiene que venir la ARN polimerasa, leerlo y hacer un ARN mensajero. Y después tiene que venir el ribosoma, traducirlo y hacer una proteína. Y ahí decimos, está activo el gen. ¿Sí? Pero para que la ARN polimerasa pueda leer un gen, tiene que poder ingresar a esa parte donde está el gen. Si está todo hecho una bola muy compacta, no puede ingresar, no hay espacio. ¿Sí? Entonces no se puede leer. Ahora, si viene la topoisomerasa y desenrolla, descompacta, pone el ADN más laxo, de repente la ARN polimerasa ve, ahí hay un gen que antes no veía, que puedo transcribir. Antes, cuando no lo veía, estaba apagado. Pero cuando la ARN polimerasa lo ve, ahora va y lo empieza a transcribir. Y una vez que se transcribe, el gen está activo. ¿Sí? Y esto lo hace por cambios externos en el medio, ¿no? Por cambios externos en el medio, por la edad. Hay genes que se van activando a distintas edades de un ser vivo. Bueno, eso tiene que ver, eso es una determinante de que se activen o se dejen o se inactiven genes. La edad, el ambiente, sí, el ambiente en todo sentido. El alimento que hay afuera, la radiación, bueno, todo lo que esté alrededor puede afectar la expresión de un gen. Bueno, esta le tocó a otra persona, la ARN polimerasa. Acuérdense, sintetiza ARN. Esta enzima no es de la duplicación, esta enzima es del proceso de transcripción. ¿Sí? Lo vimos en clase, este proceso, que significaba leer una secuencia de ADN y fabricar una secuencia complementaria de ARN mensajero. Esto es lo que hace esta enzima. Bueno, esta es una enzima que también formada por varias subunidades, o sea, es una enzima, es una proteína con estructura cuaternaria. Hay varios polipéptidos que forman esta proteína. Y hay varias ARN polimerasas, así como hay varias ADN polimerasas, bueno, hay varias ARN polimerasas distintas. A ver esta pregunta, a ver si a alguien se le ocurre la respuesta. Dice, tanto la ADN polimerasa como la ARN polimerasa tienen cierta tasa de error. Es decir, cuando leen una base y ponen la complementaria, a veces se equivocan. Eso se llama una mutación. O sea, cuando hay un cambio en la secuencia del ADN, se llama una mutación. Entonces, explique con sus palabras, ¿qué es más grave? ¿Que se equivoque la ADN polimerasa o la ARN polimerasa? ¿Qué dirían ustedes? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser más grave y por qué? Es difícil, pero bueno, si le ocurre a alguien, si alguien quiere tirar algo. Bueno, no tengo mucho tiempo, si no hay participación ya avanzo porque si no voy a llegar. La razón es Para mí, profe, sería la ADN, porque si está duplicando, va a duplicar todas con error, ¿puede ser? Sí, eso es un buen... No es lo que iba a decir yo, pero no está mal lo que decís. Vos decís, si el cambio se produce en el ADN,
es un cambio permanente que se va a heredar, porque cada vez nosotros sabemos que cuando una célula se divide, se va a duplicar el ADN. Si hay una equivocación, ese ADN va a pasar a las células hijas y entonces va a seguir en el tiempo. Eso es correcto lo que decís. En cambio, si se equivoca la ARN polimerasa, a lo sumo, lo que va a ocurrir es que va a haber una proteína que se va a hacer mal. Porque la ARN polimerasa, ¿qué es lo que hace? Lee un gen, fabrica un ARN mensajero, se despega, va de vuelta y vuelve a leerlo y fabrica otro ARN mensajero. Y va de vuelta y fabrica... a ver, tengan en cuenta que las proteínas tienen una vida media en la célula. Esto no lo hablamos, pero no es que uno hace una proteína y se queda toda la vida ahí. Las proteínas tienen un tiempo de vida que varía, depende de la proteína, que puede ir desde los minutos hasta los días u otro tiempo, pero tienen un tiempo de vida. Quiere decir que cumplen su función 1 minuto, 2 minutos, 1 día, 2 días, 1 mes, y alguien las degrada. Hay proteínas que dicen, bueno, ya está, cumpliste tu tiempo, y la degrada a aminoácidos. Y se vuelve a hacer otra. Todo el tiempo se están haciendo proteínas. Todo el tiempo se está haciendo la misma proteína. Se está haciendo y degradando todo el tiempo. Entonces, si hay un error en la ARN polimerasa, y bueno, se equivocó en una proteína, la próxima vez que lea el gen, por ahí lo lee bien. Entonces, es mucho menos grave. En cambio, un cambio en el ADN, que es lo que se llama una mutación, un cambio en el ARN ni siquiera se llama mutación, porque la palabra mutación es asociada a cambios en el ADN. Un cambio en el ARN es una equivocación nada más. Pero no tiene mucha importancia, porque, como dije, un cambio en un ARN mensajero es que quiere decir que hay una proteína, una vez que la proteína se hizo mal. Pero esa proteína, ese gen, se lee 10 veces por día. Si una vez se equivocó, bueno, hay otras 9 copias que están bien hechas. ¿Se entiende? Entonces no tiene mucha importancia. Sí, los cambios en el ADN. A otra persona, a alguien le tocó esta enzima, la transcriptasa inversa, transcriptasa reversa, que ya hablamos. Al principio de la clase hablamos de esta porque es la enzima que se utiliza para, para hacer una biblioteca de ADN-C. Cuando quiero hacer una biblioteca de ADN-C, es decir, partir de los ARN mensajeros que se están expresando en una célula y transformarlos en ADN, utilizo esta enzima. Y esta enzima, les dije, no es del mundo de los microorganismos, es del mundo de los virus. En particular, ciertos virus que se llaman retrovirus, como el virus del HIV. ¿Sí? Ahí tienen a la derecha el ciclo de vida del virus del HIV, es el virus del HIV, estas proteínas verdes se llaman, no sé, tienen un nombre, que ahora no me acuerdo, pero son las proteínas de la cápside que rodea al virus HIV, y el virus HIV es un virus ARN, esto amarillito es el ARN del virus. Y esto que están viendo acá es el linfocito, es la célula del sistema inmune que este virus infecta. Justamente como infecta estas células del sistema inmune y las destruye, nuestro sistema inmune, la última etapa de la infección con el HIV se llama SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, empieza a fallar el sistema inmune. ¿Por qué? Porque este virus mata a las células que nos defienden, los linfocitos. Entonces, fíjense cómo acá está el virus, hace contacto con un receptor en membrana de esta célula, el linfocito T4, ingresa, acá tengo el ARN del virus, y la transcriptasa reversa, que es una enzima que viene acá adentro, viene con el virus, porque es una enzima de los virus, no está en los microorganismos, agarra ese ARN del virus y lo transforma en ADN. Y ese ADN viral va y se inserta en el ADN de las células, de las células nuestras. Y cada vez que se duplica la célula, se lleva una copia del ADN viral, porque el ADN viral, la célula no se da cuenta que este ADN no es de ella, y se metió ahí adentro. Y hay un momento en que este ADN viral, por algo que hay en el ambiente, dice, bueno, llegó el tiempo de liberarme. Y se empieza, de este gen, de este ADN viral, se empiezan a hacer un montón de copias de ADN, se empiezan a fabricar también las proteínas de la cápside, todo esto, y se empiezan a formar millones de partículas del virus que salen todos de este linfocito, y el linfocito explota, y hay 1000 partículas nuevas de virus que van a infectar a otros 1000 linfocitos, y así sigue la cosa. Pero lo importante es que esta enzima tiene esa particularidad de hacer un proceso a la inversa de lo que ocurre en los seres vivos, que es, en los seres vivos siempre vamos de ADN a ARN por el proceso de transcripción que lleva adelante la ARN polimerasa, y estos virus hacen lo contrario, van de ARN a ADN utilizando la transcripción inversa. Y cuando sos portador pasivo del virus, que esto que estaría en rojo en tu ADN no se expresa. ¿Cómo? Cuando sos portador pasivo del sí, virus. es eso, tenés el virus, pero no está en la etapa, no está, bueno, esto no estoy 100% seguro, chequealo.
porque hace mucho que no hablo de esto, pero entiendo que es cuando tenés el virus, se detecta en sangre que has tenido contacto con el virus, pero no está activo, no está fabricando viriones, está dormido, está latente. Está el virus el ADN del virus está adentro de tus células y se no sigue está copiando fabricando igual. nuevas partículas del virus. Entonces no se están muriendo los linfocitos. ¿Sí? Chequealo igual lo que te acabo de Pero decir. igual lo tenés en todas tus células. ¿En qué? Igual lo tenés en todas tus Bueno, células. no en todas las células. Este virus infecta a células, a linfocitos T4. ¿Sí? Lo tenés en el ADN de los linfocitos T4. ¿Sí? No de todas las células de tu cuerpo. No infecta a cualquier célula. Pero son células claves, porque son las células que te defienden de las bacterias y de otros microorganismos dañinos que puede haber por ahí. Bueno, y este problema tiene que ver con lo que empezamos viendo al principio de la clase. Esto podría ser un ejemplo de problema de final. Difícil, pero podría ser un ejemplo de problema de final. Entonces, fíjese lo que dice. Dice, explique con sus palabras cómo podría utilizar la transcriptasa reversa, esta enzima, para secuenciar los genes que se están expresando en un organismo determinado. Entonces, ustedes les doy 2 pistas. Dice, pista 1, los genes que se expresan tienen que transcribirse y entonces es posible aislar de la célula en estudio los ARN mensajeros que corresponden a la expresión de dichos genes. Entonces, me están pidiendo que quieren que secuencie genes que se están expresando. Pero yo sé, como pista, yo sé que los genes que se expresan tienen que tener ARN mensajeros en la célula. Entonces, si yo aíslo los ARN mensajeros de una célula, sé qué genes se están expresando. Y por otro lado, si a partir de esos ARN mensajeros puedo construir ADN utilizando la transcriptasa reversa, entonces yo puedo saber esos ARN mensajeros de qué secuencias de ADN vienen. Y después puedo secuenciar esa secuencia de ADN. Tengo una técnica, la técnica de Sanger o alguna otra nueva, para poder secuenciar. Entonces puedo secuenciar y puedo saber qué genes se están sintetizando. O sea, básicamente, la respuesta a esta pregunta es la primera diapositiva de esta clase. Es la técnica que expliqué, que utiliza la transcriptasa reversa para hacer una biblioteca de ADN-C. Es esa slide explicada con sus palabras. ¿Sí? Esa es la respuesta que yo esperaría a esta pregunta. Esta es otra enzima que vimos, no sé si la vimos el proceso. Nosotros hablamos de la traducción, ¿sí? Acá tienen al ribosoma, esto que está en color bordó, y acá tiene un ARN mensajero y lo está leyendo. ¿Y qué decíamos? Que el ribosoma leía de a 3, por eso habíamos hecho un Pac-Man que tenía 3 ojos, y estas tres bases en el ARN mensajero, lo que llamábamos codón, y sabíamos que a cada codón le correspondía un aminoácido, y vimos una tablita del código genético que dice cada tres, o sea, para cada codón qué aminoácido es el que va. Y les dije que en el final va a haber un problema de esto. Así que el ejercicio que hicimos, repásenlo porque van a tener un problema de esto. Esa es la versión simple. La versión un poco más compleja es que en realidad, sí, a cada codón le corresponde un aminoácido, pero en realidad lo que ocurre en la célula es que cuando tengo este codón, viene un anticodón que está en un ARN de transferencia, y ese ARN de transferencia con ese anticodón tiene unido un aminoácido. ¿Sí? Entonces yo estoy omitiendo, cuando hago la fácil, digo, a este codón le corresponde este aminoácido. En realidad, cuando entra este codón en el ribosoma, hay un ARN de transferencia que tiene el anticodón que corresponde, si este es UU, el anticodón que corresponde es AAA, y ese tiene unido un aminoácido determinado, específico. Bueno, hay una enzima que se encarga de unir el aminoácido específico con el ARN de transferencia que corresponde. ¿Sí? Porque no es que se une cualquier aminoácido con cualquier ARN de transferencia. Si este tiene este anticodón, y este anticodón es para el aminoácido metionina, bueno, acá tengo que unir metionina. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay una enzima, hay varias enzimas que se llaman aminoacil ARNT sintetasa, que hacen eso, unen aminoácidos con ARN de transferencia. ¿Sí? La catalasa es una enzima que también vimos en la clase. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los organismos que eran aerobios, anaerobios estrictos, facultativos, no sé? Las relaciones que tienen los microorganismos con el oxígeno, si pueden vivir en presencia de oxígeno, si les hace daño, si lo necesitan sí o sí. Ahí vimos que había distintas enzimas que tenían que ver con la capacidad de vivir en el mundo del oxígeno. Hablamos de la peroxidasa, hablamos de la catalasa. ¿Sí? La catalasa es una enzima que ayuda a los microorganismos que viven en presencia de oxígeno a poder vivir.
habíamos visto que vivir en presencia de oxígeno implica que se puedan generar ciertas sustancias tóxicas para las células que se llaman radicales libres. Y estas enzimas, la peroxidasa y la catalasa, tienen la particularidad de poder romper esos radicales libres que hacen daño. Entonces, los radicales libres, entre otras, causan mutaciones en el ADN, cambios en la secuencia del ADN, y eso puede ser negativo para una célula. Bueno, entonces esta enzima tiene que ver con eso. Es también una enzima, dice que es un tetrámero. Tetrámero quiere decir 4, está hecho por 4 polipéptidos, es una proteína de estructura cuaternaria. Y bueno, la prueba de catalasa, o sea, la presencia o ausencia de catalasa en un microorganismo es algo que sirve para clasificar microorganismos. Así como está la tinción de Gram, que me separa las bacterias en Gram positiva y Gram negativa, bueno, la prueba de catalasa, que a la derecha explican cómo hacerla, bueno, también me sirve para clasificar microorganismos. Esta enzima la vimos en la clase pasada cuando hablamos de la construcción de un transgénico, porque esta enzima es justamente la que el gen de esta enzima es la que lleva inserta la soja transgénica en Argentina, bueno, en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que esta enzima tiene que ver con la síntesis de aminoácidos aromáticos que son necesarios para la síntesis de proteínas. Para que se puedan sintetizar aminoácidos aromáticos en una planta, se necesita esta enzima. Pero esta enzima en las plantas, como la de soja, es sensible al glifosato, ¿sí? Entonces, cuando yo tiro glifosato, todas las plantas se mueren. ¿Por qué? Y porque el glifosato inhibe esta enzima, o sea, hace que no funcione, y si no funciona, no se generan estos aminoácidos aromáticos, y si no se generan estos aminoácidos aromáticos, no se pueden hacer muchas proteínas que son fundamentales para que la célula viva. Pero hay ciertos microorganismos que también tienen esta enzima, pero con una particularidad, que es resistente al glifosato. En particular, este microorganismo, que es una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, tiene esta enzima, pero tiene la particularidad de que es resistente al glifosato, no le hace nada al glifosato, puede seguir funcionando. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a alguien? Bueno, metámosle el gen de esta enzima, de este microorganismo, a la soja. ¿Y qué vamos a lograr? Que la soja se vuelva resistente al glifosato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando tiro el glifosato y quiero matar a todas las hierbas que compiten con la soja, se mueren todas las otras plantas porque tienen esta enzima sensible al glifosato, excepto la soja transgénica. Porque la soja transgénica le metí una enzima de este bicho que es resistente al glifosato. La piruvato quinasa, bueno, es otra enzima que tocó y que forma parte de un proceso que vimos en la materia que se llama glucólisis, ¿sí? Tenía que ver con la obtención de energía. La glucólisis se iniciaba con la glucosa y terminaba con 2 moléculas de ácido pirúvico, y la piruvato quinasa participa en esta etapa de la glucólisis. La lactato deshidrogenasa también la vimos en la materia porque hablamos de hay una forma de obtener energía, era a partir de la fermentación, y en la fermentación láctica participa esta enzima, lactato deshidrogenasa. Acá tienen la reacción en particular que hace que acelera esta enzima, es pasar de piruvato a lactato o ácido láctico. Esta es la reacción que cataliza esta enzima. Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar al final de la clase de una serie de trabajos de aplicación, como les dije, y vamos a ver que este ácido láctico que produce esta enzima es de utilidad para hacer compuestos plásticos que son biodegradables, ¿sí? A partir de unir muchos de estos ácidos lácticos, se consigue una molécula que tiene las propiedades de un plástico, pero la ventaja a diferencia del plástico obtenido de derivados del petróleo, es un plástico que es biodegradable, que los microorganismos lo pueden degradar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La alcohol deshidrogenasa es otra enzima que está presente en muchos seres vivos, que tiene que ver con la fermentación alcohólica, ¿sí? Es la enzima clave para la fabricación del alcohol, ¿sí? Esta enzima lo que hace es transformar el acetaldehído, que es un producto de la glucólisis, lo transforma en etanol, en un alcohol, ¿sí? Las levaduras, que son las que se utilizan normalmente en la fermentación alcohólica para hacer en la industria del alcohol, basan su producción en esta enzima, ¿sí? Esta enzima, además,
en las levaduras hace el camino de fabricar alcohol. Pero en los humanos y en muchos otros animales, esta enzima no sirve para fabricar alcohol. Nosotros no hacemos este proceso. No podemos fabricar alcohol en nuestras células. Esto lo hacen las levaduras. Pero usamos la misma enzima para hacer lo contrario. Para eliminar o transformar alcohol en acetaldehído. O sea, para eliminar alcohol. Y esto nos es muy útil porque cuando nosotros tomamos alcohol y va a nuestra sangre, tenemos que sacarlo. El alcohol es muy tóxico, ¿sí? Les causa muchos problemas a las células. Entonces, por suerte, en nuestro riñón, creo que es, tenemos células que tienen gran cantidad de esta enzima, alcohol desoxigenasa, que lo que hacen es todo el alcohol, el etanol que está circulando por nuestra sangre, después de tomar vino, cerveza u otra, lo transforman en acetato, que es un producto inocuo, ¿sí? Este es un producto peligroso si se queda en nuestro cuerpo mucho tiempo y esto no. Entonces, para poder pasar de esto a esto, utilizo esa enzima. De hecho, no sé si saben que los orientales, las personas de Oriente, tienen menor resistencia en general al alcohol, ¿sí? Rápidamente se ponen rojos o se ponen borrachos, básicamente. Y hay estudios que demuestran que la raza asiática o las personas que nacieron en Asia en general tienen una versión de esta enzima, del alcohol desoxigenasa, que es menos eficaz para eliminar alcohol. Entonces, tarda más tiempo en irse el alcohol de su sangre, en el caso de los orientales, porque tienen una versión de esta enzima que tiene una pequeña diferencia en la secuencia de aminoácidos y hace que sea menos eficiente para eliminar alcohol. Esta es otra enzima que le tocó a alguien y que tiene que ver con algo que vimos en la materia, que es el ciclo de Krebs, es la sintrato sintasa, es parte de las enzimas que están en el ciclo de Krebs, que tienen que ver también con generar energía. Esta enzima también la vimos en clase porque es la forma en que generan energía, que se genera energía tanto en la fotosíntesis como en la respiración. Cuando hablamos de la fosforilación oxidativa, es decir, que se generaba un gradiente de protones que después intentaba volver, pero para volver tenía que pasar por una enzima que se llamaba ATP sintasa, que aprovechaba ese gradiente para generar ATP. Esto lo vimos en la materia, esta es una enzima clave en todos los seres vivos. Cuando hablamos de respiración, cuando hablamos de fotosíntesis, hablamos de esta enzima. La celulasa es una enzima que tiene que ver con la degradación de la celulosa, que es algo muy importante en la industria del papel, por ejemplo, o muy importante en la industria de los biocombustibles, ¿no? Porque los biocombustibles normalmente se hacen a partir de azúcares directamente, de almidón, de caña de azúcar o de maíz, pero en teoría también se podrían hacer de la celulosa, de las partes de la planta, no necesariamente del azúcar, sino de las partes. Pero para hacer eso hay que lograr romper la celulosa, que no es nada simple. Es un compuesto muy difícil de romper. Y estas enzimas, hay microorganismos que tienen estas enzimas y tienen la particularidad de poder romper, digerir la celulosa. Nosotros no tenemos estas enzimas. Si nosotros comemos fibra, cuando nos alimentamos con fibra, en general eso circula por nuestro tubo digestivo y sale por el ano. No podemos digerir la celulosa en gran medida. Pero hay otros seres vivos, como los rumiantes, las vacas, que tienen en el rumen, que es como una parte de su sistema digestivo, tienen ciertos microorganismos que degradan o que tienen enzimas celulasas que pueden romper la celulosa en glucosas. Entonces sí pueden digerir la celulosa, nosotros no la digerimos bien. Las peptidasas son, así como las celulasas, son enzimas que rompen celulosa en sus constituyentes, sus monómeros, que son glucosas. Bueno, las peptidasas rompen proteínas, ¿sí? Hay muchos microorganismos que tienen todos los microorganismos tienen esta enzima que tiene que ver con romper proteínas, pasar de una proteína a aminoácidos, ¿no? El camino contrario de la traducción. En la traducción, ¿qué pasábamos? De aminoácidos a proteínas. Bueno, hay enzimas que se encargan de eliminar a proteínas. Recién hace un rato les hablé del tiempo de vida de las proteínas. Dije, bueno, viven algunas horas, algunos días, algunos minutos. ¿Por qué? ¿O qué pasa cuando dejan de vivir? Y bueno, entran en función de estas peptidasas que dicen, ya está, se acabó tu tiempo, tac, 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 la corta en pedacitos, quedan los aminoácidos nuevamente disponibles para que la célula pueda hacer nuevas proteínas con esos aminoácidos. Pero esta proteína tuvo un tiempo de vida hasta que la peptidasa dijo, bueno, ya está, terminó tu tiempo de vida, pac, la fue cortando en pedacitos,
quedaron los aminoácidos y nuevamente pueden ser utilizados para hacer otras proteínas. Bueno, las monooxigenasas es una enzima muy importante que está en algunos microorganismos y que tiene que ver con la eliminación de compuestos muy tóxicos, como estos que están puestos arriba, ¿sí? Todos estos compuestos pueden ser degradados a partir de enzimas monooxigenasas u otras enzimas similares que se llaman dioxigenasas. Entonces, son enzimas muy importantes para, por ejemplo, cuando uno está en un proceso de biorremediación de un sitio que está contaminado, suele estar interesado en encontrar microorganismos que tengan este tipo de enzimas, ¿sí? Porque esos microorganismos me aseguran que poder eliminar estos compuestos que son muy recalcitrantes, muy tóxicos. El citocromo P450 es otra de esas enzimas muy útiles para procesos de biorremediación, ¿no? Tiene la capacidad de poder degradar compuestos xenobióticos muy recalcitrantes, muy difíciles de degradar. Y hasta ahí vamos con enzimas. Vamos a dejar la última media hora de la clase para hablar de estos trabajos. Están puestos los links, pero no estoy seguro que sigan vigentes, así que yo voy a subir a la plataforma del UNTREF, junto con la presentación de esta clase, voy a subir estos 5 seminarios para que los puedan leer de ahí directamente, en el caso que dejen de... porque no chequeé los links, a veces los links se van cayendo, no estoy seguro que estén vigentes, pero yo tengo los trabajos para subirlos. Entonces voy a hablar de esto como último tema de la materia, porque son aplicaciones de cosas que vimos a cosas concretas que tienen que ver con áreas de la ingeniería ambiental. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar microorganismos que fabriquen bioplásticos, ¿sí? Ya les adelanté hace un ratito que esto tiene una ventaja, que es que el bioplástico pueda ser biodegradado, ¿no? Su tiempo de vida en el ambiente sea menor. Voy a hablar también de microorganismos que producen biosurfactantes, que es un producto muy importante para trabajar o para remediar situaciones donde hay derrames de petróleo, ¿sí? Voy a hablar del rol de los microorganismos para actuar, para generar beneficios o procesos de biorremediación cuando hay contaminaciones por metales pesados. Voy a hablar de los microorganismos utilizados como para censar la presencia de determinados contaminantes en el ambiente. En lugar de utilizar un aparato, puedo utilizar un microorganismo que tiene una sensibilidad mayor para detectar un contaminante que un aparato mecánico o electrónico. Y voy a hablar de los microorganismos en su capacidad de producir biocombustibles sin utilizar la tierra, sin tener que competir con otros usos que podría tener esa tierra, por ejemplo, sin tener que tirar bajo un bosque, ¿no? Para poder hacer una plantación de biocombustibles, sino utilizar microorganismos en un tanque que tienen la capacidad de producir ese biocombustible. Entonces son 5 ejemplos concretos de cosas en las que los microorganismos intervienen y que tienen que ver con áreas de la ingeniería ambiental. Empezamos por el primer trabajo. El primer trabajo habla sobre esto, habla sobre bioplásticos, ¿no? Una alternativa ecológica, se llama, creo, el título. Entonces dice, bajo la denominación de plásticos se agrupan un montón de polímeros artificiales sintetizados casi siempre a partir de derivados del petróleo, hidrocarburos. Los derivados del petróleo de los hidrocarburos tienen esta característica. Se llaman hidrocarburos porque tienen carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono. Esto es un hidrocarburo. Esto es lo que encuentro en el petróleo. Hidrocarburos o cadenas de carbono y hidrógeno de distinta longitud, con distinta cantidad de enlaces, pero básicamente es esto. Entonces, a esta categoría de plásticos que se hacen a partir de hidrocarburos, en esta categoría están todos estos ejemplos. Polietileno, polipropileno, poliestireno, todos son ejemplos de plásticos que salen de derivados del petróleo. Los bioplásticos, por otro lado, son plásticos derivados de fuentes renovables de biomasa, ya sea de origen vegetal, de almidón, de celulosa, o animal o microbiano, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo se genera un bioplástico a partir de un producto microbiano que se llama el polihidroxialcanoato, que se abrevia PHA, pero es un producto, es algo que sintetizan ciertos microorganismos y que tiene la capacidad, con esto se pueden hacer plásticos. Dice, su producción genera menos CO2 que la de los plásticos derivados del petróleo, porque en las petroquímicas, para hacer esos plásticos, bueno, se generan muchas emisiones de CO2,
Y tienen la ventaja de, en general, ser biodegradables. Esto lo pongo entre comillas, porque no, el hecho de tener algo que la materia prima para hacer un plástico sea una materia orgánica, o sea, sea de origen vegetal, animal o de un microorganismo, no implica necesariamente que sea biodegradable, ¿sí? A veces, aun y cuando sean hechos de estos compuestos, esos plásticos tardan mucho en degradarse en la naturaleza. Dice, el ácido poliláctico es uno de los llamados bioplásticos biodegradables más comunes utilizados en la actualidad. Dice, a pesar de que se dice que es biodegradable, el PLA solo se degrada en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, como las que se alcanzan en un compostador industrial durante un tiempo razonable. Dice, en una compostadora casera, en patio trasero de casa, no le hace nada a esos envases. Entonces, ojo con lo de biodegradable, porque depende, que algo sea biodegradable no solamente depende de su materia prima, depende de las condiciones donde está, de la temperatura y de la humedad, ¿sí? Eso va a determinar si es biodegradable o no, no solamente de dónde viene. Entonces, hay ciertos microorganismos que tienen la particularidad de producir estos compuestos que se llaman polihidroxialcanoatos, que la abreviatura es PHA, ¿sí? Este es el compuesto, la fórmula química del PHA, y lo que en realidad el polihidroxialcanoato es esto, es la unión de este compuesto químico muchas veces. Este compuesto químico que está acá, y está representado acá con esferitas, acá tenemos uno que se unió al siguiente, que se unió al siguiente, que se unió al siguiente, esto se llama polihidroxialcanoato. Y este compuesto, que fabrican ciertos microorganismos, funciona como un plástico, ¿sí? Tiene propiedades similares a estos, al polietileno, al polipropileno, al poliestireno, que son plásticos derivados del petróleo. El microorganismo que produce, hay muchos que los producen, ¿no? No solamente un microorganismo, pero al que se refiere este trabajo es este microorganismo, se llama el Caligenes eutrophus, es una bacteria que tiene la particularidad de producir polihidroxialcanoatos. Hay una variante del polihidroxialcanoato que se llama PHB, pero es lo mismo que esto, es un compuesto apenas diferente. Entonces dice, son sintetizados por muchas especies de microorganismos, los almacenan en gránulos intracitoplasmáticos, o sea, adentro del citoplasma van fabricando estos polihidroxialcanoatos y los van almacenando. Dice, pueden llegar a representar más del 90% del peso seco, es decir, estos microorganismos, estas bacterias, que acá tienen el dibujito, tienen adentro estos gránulos, y cada uno de esos gránulos está lleno de este compuesto que tiene propiedades plásticas. Entonces, si yo tengo un cultivo de estos microorganismos, adentro de esas bacterias está lleno de este PHA que me funciona como plástico. Entonces, yo puedo aislarlo, puedo fabricar plásticos que son biodegradables y que no son derivados del petróleo, que surgen que son producidos por estas bacterias. Bueno, acá estaba el proceso de fabricación, de cómo el metabolismo, todas las etapas que se tienen que dar para fabricar estos polihidroxialcanoatos. Fíjense que entre las etapas está la glucólisis que ustedes conocen, está el ciclo de Krebs, entonces hay cosas que conocen que intervienen para que finalmente se pueda producir ese compuesto. Y lo bueno es que los seres vivos tienen enzimas como esta, la PHA despolimerasa, que tiene la particularidad de poder degradar los polihidroxialcanoatos. Por eso son biodegradables, porque ustedes lo tiran al ambiente y hay un montón de microorganismos que tienen estas enzimas y pueden degradar este compuesto. En contrario, los microorganismos no suelen tener enzimas para degradar estos compuestos que son derivados del petróleo. Es más difícil, pero es más fácil encontrar microorganismos que tienen enzimas para degradar esto. Profe, una consulta. Sí. Los barbijos que supuestamente son biodegradables, ¿se sabe de qué plástico son? No, yo no, por lo menos no lo sé. No lo sé. No sé de qué son. Y, o sea, tardan menos en degradarse, pero una vez que se degradaron queda igual el microplástico, ¿no? Que nunca se va. Bueno, no, en realidad no. Cuando hablamos de degradación en general, sí, la degradación tiene etapas. O sea, primero está lo que es la etapa física o mecánica, en el cual el plástico se va rompiendo en pedacitos chiquitos, que podría ser lo que vos llamás microplástico. Y después viene la etapa química, donde ese microplástico tiene que ser, un microorganismo tiene que tener enzimas que lo rompan en
en los monómeros, ¿no? Un plástico es un polímero, es una cadena. Entonces, para romper esas cadenas en los monómeros necesito enzimas. Esa es una segunda etapa de la degradación. No conozco lo de, no sé de las características de esos barbijos, pero lo que sí, ten en cuenta lo que dije hace un rato. No solamente es de qué están hechos, sino dónde pones ese barbijo. O sea, si vos pones ese barbijo en determinadas condiciones, se puede biodegradar y en otras no, ¿sí? Depende mucho del ambiente donde se deposite ese barbijo. Por ejemplo, te puedo adelantar que si vos lo metés en un relleno sanitario abajo de una pila de basura, el tiempo de degradación va a ser muchísimo más alto que si vos lo tenés en una compostera que estás con alta temperatura y le estás agitando, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho el ambiente, no solamente de qué está hecho, sino el ambiente en el que está para determinar la vida media de un plástico. Ah, está bien. O sea, profe, que se pueden degradar entonces totalmente. Sí, lo hay. No conozco el caso particular que me hablas. Sí, hay plásticos y hay bioplásticos que se pueden degradar por completo, las dos. También hay derivados del petróleo que se degradan por completo, ¿eh? No es que no se pueden degradar. Pero se tienen que dar ciertas condiciones. Claro. Tenía esa duda porque por ahí, no sé, hablando con gente de otras universidades o por ahí algún documental que también he visto, había escuchado que en realidad los bioplásticos no se degradaban totalmente, pero bueno. Entonces, Eso depende. Hay plásticos que sí. Hay bioplásticos que no se degradan y hay bioplásticos que sí se degradan. Y depende también de las condiciones del ambiente. Pero Claro. todas las opciones tenés. O sea, dentro de los plásticos derivados del petróleo tenés los que no son degradables y los que sí. Y dentro de los bioplásticos tenés los que no son degradables y los que sí. Y en todos los casos importa mucho el ambiente en el que estén. Eso sería, no hay una regla general que aplica a todo. Está bien. Si lees el trabajo que subí, seguramente algo más hablaba de esto. No sé si tanto, pero algún dato más vas a tener del trabajo que voy a subir. Ah, bueno. Y una cosa que mencionan en este trabajo y que parece lógica es decir, bueno, si este microorganismo tiene genes que sintetizan enzimas que permiten hacer estos polihidroxialcanoatos, estos plásticos, ¿por qué no meter este gen en una planta, ¿sí? Y cultivar una planta es más fácil que cultivar microorganismos, porque le doy agua, sol y listo. Entonces, ¿por qué no meter este gen en una planta? Tener una plantación que lo que genere son plantas que adentro tienen este plástico, este bioplástico, y después extraerlo. Es más fácil extraerlo por ahí de la planta que extraerlo del microorganismo. Bueno, se podría hacer. Entonces acá les propongo algo. Acá tienen una serie de pasos para hacer eso, para producir PHA en plantas. Entonces, lo que les propongo, y que fue una pregunta del final y puede volver a ser una pregunta del final, es ordenen estos pasos. No lo voy a hacer ahora porque estoy quedando sin tiempo y quiero llegar. Pero esta puede ser una pregunta. La pregunta sería, este es un protocolo para clonar el gen de las enzimas que fabrican polihidroxialcanoatos en una planta. O sea, para llevarlos de una bacteria, que es de donde se sacan, a una planta. Ordenen estos pasos, ¿sí? ¿Cuál va primero? Ahí tienen números, pero no me acuerdo si están ordenados. Sí, están ordenados, así que no hay mucho trabajo. Están ordenados. En el final estaban desordenados, ¿sí? Acá están ordenados, así que si lo van siguiendo, este es el orden que deberían tener. Pero en el parcial, yo lo que hago es, no les pongo estos números, no les pongo los números y los pongo desordenados. Y ustedes tienen que ordenar. O sea, ¿qué implica? Para poder responder esta pregunta, tienen que repasar todo lo que vimos en la clase, o lo que vimos en la clase de construcción de organismos genéticamente modificados. Ahí hablamos de cómo construir un OGM, de cómo construir la soja transgénica. Hablamos ahí. Bueno, esto es similar. Es otro caso, no es soja transgénica, es una planta que incorpora un gen en lugar de resistencia, un gen de la enzima que resiste el glifosato, incorpora el gen de enzimas que producen polihidroxialcanoatos. Pero en esencia la técnica es la misma. El segundo trabajo que quería mostrarles es el de microorganismos que tienen la particularidad de producir unas sustancias que se llaman biosurfactantes, que son muy útiles para
para bioremediar sitios contaminados con derrames de petróleo, ¿no? Entonces acá primero este slide hace presenta qué es el petróleo. En el petróleo tengo todas estas cosas. Tengo alcanos, tengo alquenos y alquinos, tengo hidrocarburos aromáticos, todo esto mezclado. Toda esta mezcla de compuestos es lo que llamamos petróleo. Es difícil degradar el petróleo. Entonces, bueno, una de las cosas que hace que puede hacer un microbiólogo ambiental o un ingeniero ambiental es decir, bueno, me interesa, quiero encontrar microorganismos que puedan degradar petróleo, que son de mucha utilidad, ¿no? Son de mucha utilidad para poder tratar derrames de petróleo. Entonces, ¿cuál sería un procedimiento para poder ubicar esos microorganismos? Normalmente en la naturaleza siempre hay microorganismos que pueden degradar distintas cosas. El problema es cómo los ubico, cómo los encuentro. Entonces, una forma de hacer esto es, acá tengo un tubo de ensayo y tomo una muestra de un sitio que está contaminado con petróleo. Y asumo que en ese sitio que está contaminado por petróleo hace ya bastante tiempo, han logrado sobrevivir microorganismos que pueden crecer a partir del petróleo. Es decir, que lo degradan, o que degradan alguna parte del petróleo, no digo todo, pero algunos de los compuestos del petróleo los degradan y pueden obtener energía y vivir a partir de eso. Entonces, ¿qué hago? Pongo en una placa de Petri que tiene como única fuente de carbono el petróleo. O sea, pongo el petróleo, una muestra de suelo contaminado con petróleo. En la muestra de suelo va a haber microorganismos que se alimentan del petróleo y el petróleo. Y lo pongo en una caja de Petri. Y si crece algo ahí, quiere decir, acá hay microorganismos que están creciendo a expensas del petróleo, porque no le puse glucosa, no le puse nada de que se puedan alimentar, solamente hay esto. Entonces, ahí tengo colonias, y estas colonias que nacieron acá, tengo la sospecha de que pueden degradar petróleo. Y después puedo empezar a estudiarlas. Pero esta es una cosa que normalmente se puede hacer, ¿no? Buscar microorganismos en sitios contaminados para determinar la existencia o identificar poblaciones que sean capaces de degradar hidrocarburos. En la biodegradación de hidrocarburos, una cosa muy importante es, cuando hay un derrame de petróleo, acá tengo los distintos compuestos de petróleo, se pegotean todos entre sí, ¿sí? Entonces se arman estas bolas que hacen muy difícil que los microorganismos que están ahí puedan degradar el petróleo, porque está todo muy compacto. Es similar a lo que hablamos hace un rato del ADN y las topoisomerasas y que no se podía entrar. Bueno, hagan de cuenta, el petróleo está tan pegado entre sí, porque acuérdense que en un derrame de petróleo están rodeados por agua, ponele. Y el petróleo es hidrofóbico, no le gusta estar en contacto con el agua. Entonces se empiezan a juntar todas las moléculas de petróleo, los compuestos del petróleo se empiezan a juntar entre sí y se vuelven una pelota compacta y los microorganismos no pueden entrar a degradar esto. Pero hay ciertos compuestos químicos que se llaman surfactantes que tienen la particularidad de poder disipar esta estructura del petróleo compacta, la disipan y lo van separando, ¿no? Van separando las distintas moléculas del petróleo. Y cuando lo separan, los microorganismos ahora sí tienen espacio para entrar y degradar el petróleo, ¿sí? Entonces son muy importantes. Típicamente se usaban compuestos químicos, surfactantes químicos que se hacían en laboratorios, hasta que alguien se dio cuenta que había microorganismos que producían estos surfactantes, que se llaman biosurfactantes porque no son producidos en laboratorios, sino que los producen microorganismos, y que son muy útiles para trabajar en derrames de petróleo, porque ayudan a esto, ayudan a separar, a separar las moléculas de petróleo y facilitan así su degradación. Entonces hay un montón de microorganismos, en el paper les habla de eso, que producen estos biosurfactantes que pueden ser de mucha utilidad para este tipo de eventos. Bueno, esto no lo vamos a saltear. Y también hay otro trabajo que también subí que habla sobre el rol de los microorganismos en la bioremediación de sitios contaminados con metales pesados. Entonces, en ese trabajo les va a hablar sobre todas las cosas que pueden hacer los microorganismos con los metales pesados para remediar un sitio. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es bioacumular el metal pesado, ¿sí? Si tengo en el rachuelo que está lleno de metales pesados, hay muchos microorganismos que lo que hacen es incorporar el metal pesado dentro de su citoplasma, dentro de la célula. Es más fácil sacar esos microorganismos del agua que sacar el metal pesado directamente. Entonces hay una ventaja, hay un beneficio en el tema en que sean bioacumulados esos metales pesados. A otra escala, supongo que habrán escuchado que los humedales suelen purificar el agua, ¿no? ¿Y por qué la purifican? Porque las plantas que crecen ahí, por las raíces están absorbiendo todos los contaminantes, metales pesados entre ellos, y los almacenan dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo de la planta.
y ahí es menos tóxico que en el agua. Yo la planta después la puedo extraer y llevar a tratamiento, pero está fijo el metal, no está disuelto en el agua. Bueno, esto es similar, pero con los microorganismos. Y pueden hacer otras cosas con los metales pesados. Por supuesto, no los pueden degradar. Los compuestos inorgánicos no se pueden degradar. Lo que se degrada son los compuestos orgánicos, como la glucosa. Pero lo que sí se puede hacer es inmovilizarlos, o bioacumularlos, o inmovilizarlos. A veces los microorganismos pueden transformar un metal pesado en otro metal, en otro compuesto que precipita. Entonces es menos peligroso, porque deja de estar libre en el agua y queda en el fondo. Entonces hay varias cosas que pueden hacer los microorganismos para esto y están descritas en el paper. Los invito a leer esto, ¿sí? Hay otro trabajo que voy a subir que tiene que ver con usar a los microorganismos como un detector de contaminantes. Por ejemplo, de arsénico. El arsénico es un contaminante muy, muy importante en el agua en toda la región norte del país, ¿sí? Hay todas estas partes que son en rojo y en amarillo dicen muy elevado y elevado en cantidad de arsénico en agua. Y el arsénico alto en agua es muy dañino, produce enfermedades que causan estas pigmentaciones en la piel y que son bastante complicadas, ¿no? Entonces, no es bueno tomar agua que tenga mucho arsénico. El tema es que el nivel aceptable de arsénico en agua para consumo es muy chiquitito, o sea, solamente para que el agua sea potable tiene que haber muy, muy poquito arsénico. Los sistemas electrónicos para medir arsénico en agua no son tan confiables en este rango tan pequeño. No funcionan tan bien cuando lo que tienen que detectar es muy poquito arsénico. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, las bacterias tienen la capacidad de responder a los estímulos del ambiente, ¿no? Los microorganismos en general. Bueno, las bacterias tienen enzimas que pueden, tienen genes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la expresión de los genes que tenía que ver con el ambiente? Bueno, en las bacterias hay genes que se activan cuando hay determinados compuestos en el ambiente. En particular, en E. coli hay genes que se activan cuando hay arsénico. Y estos genes se activan a concentración, son muy sensibles. Aunque haya muy, muy poquito arsénico, estos genes se encienden. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, el tema es que yo no sé. Yo mirando desde afuera, tengo una muestra con agua que tiene arsénico y quiero saber si, y tiro bacterias E. coli, y quiero saber si el gen se encendió, porque eso significa que tiene arsénico. Pero no sé cómo, no puedo ver el gen encendido, porque no tiene una luz. Pero sí lo que puedo hacer es a ese gen que se enciende ponerle algo que me permita detectarlo. Entonces, ponerle, por ejemplo, una proteína fluorescente. Entonces, cada vez que se active ese gen, va a salir fluorescencia. Y midiendo la fluorescencia, yo puedo saber cuánto arsénico hay en el agua. Y esto se hace, es un biodetector, porque utiliza un microorganismo para poder detectar cuánto arsénico hay en el agua, ¿sí? Léanlo en el trabajo, está explicado cómo se hace, y es muy interesante y tiene que ver con los temas que estuvimos viendo de regulación de la expresión génica, ¿sí? Acá tienen los genes que tienen que ver con el arsénico, es una molécula de arsénico. Bueno, cuando hay arsénico, todos estos genes se expresan. Se parece a lo que hablamos del operón lactosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablamos de regulación de expresión genética? Bueno, que ciertos genes se expresaban solo si había lactosa. Bueno, estos genes se expresan solo si hay arsénico. El tema es que estos genes, que tienen que ver con enzimas que no sé qué hacen, no las puedo detectar. Pero si yo cambio alguno de estos genes por una molécula fluorescente, cada vez que se activen estos genes se va a producir fluorescencia. Y en función del nivel de fluorescencia, el nivel de verde que se ponga fluorescente, se pone el agua, yo puedo saber cuánto arsénico hay. Bueno, esto está hecho. Es algo, no es ciencia ficción, es algo que se utiliza y es muy, muy útil. Y no es el único ejemplo, es uno de los ejemplos que hay para utilizar los microorganismos como biosensores. El último ejemplo, y con esto voy terminando la clase, es la posibilidad de utilizar microorganismos, en particular algas. Las algas, creo que lo dije al principio de la materia, son un grupo de organismos complicados, porque nadie sabe dónde meterlos. Algunas algas están dentro del reino de las plantas, otras algas están dentro del reino de los protozoos, y algunas, bueno, básicamente eso, las plantas y los protozoos. Pero las que son microscópicas generalmente están dentro de los protozoos, son las microalgas,
Y estas microalgas tienen la particularidad de poder fabricar biodiesel, ¿sí? Pero fabricar, en realidad, pueden fabricar aceites a partir del cual después se puede producir biodiesel. Entonces, estos aceites, ¿de dónde se hacen hoy día? Bueno, se hacen, por ejemplo, de la soja, ¿sí? La soja es una planta que acumula aceites y hay un proceso químico a partir del cual de esos aceites se puede hacer biodiesel que hoy en Argentina se mezcla en un porcentaje con el gasoil que cargan cualquiera en una estación de servicio. Entonces, ese biodiesel que está en el gasoil en las expendedoras de la estación de servicio en Argentina sale de la soja, pero podría salir de microalgas. Las microalgas se pueden cultivar así en tanques y esto, por supuesto, tiene la ventaja de que no compite. Esta tierra la podría haber usado para otra cosa, o quizás esta tierra era un bosque que fue deforestado para hacer esta plantación de soja para producir biocombustible. Entonces, si puedo, en lugar de tirar abajo un bosque, utilizar este playón para hacer tanques con microalgas que producen biodiesel y lo producen en una cantidad similar a esta y en una calidad similar, y bueno, golazo para el ambiente, ¿sí? Evito esto, ¿sí? Y lo puedo lograr acá. Bueno, y ese trabajo les habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo producir biodiesel a partir de microalgas. Esto es lo que las algas producen, en realidad son aceites, y después hay una reacción química, que es esta que está acá, que permite obtener el biodiesel, ¿sí? En la reacción de transesterificación, a partir de eso se puede obtener biodiesel. Acá tienen la microalga, cada uno de esos puntitos, cada uno de esos gránulos tiene aceite adentro, ¿sí? Ese aceite es la materia prima para hacer el biodiesel. Y estos son todas especies diferentes de algas que pueden producir lípidos. Lípidos y aceites los aceites son un tipo de lípidos, ¿sí? Entonces acá tienen todos diferentes organismos que producen diferentes cantidades de estos lípidos. Bueno, con eso llego a mi última, con 2 minutos para terminar la clase, a mi última diapositiva y última de la materia, que es con respecto al final, ¿no? Entonces, lo primero, el final es presencial, esto lo dijimos. No voy a estar yo, va a estar Ana. Yo voy a hacer el examen y lo voy a corregir, pero lo va a tomar Ana. ¿Qué van a encontrar en el examen final? Van a encontrar 3 tipos de preguntas, así que estudien pensando en 3 tipos de preguntas diferentes. Primer tipo de preguntas que pueden encontrar son preguntas de tipo problema, ¿sí? Un clásico, que seguramente va a estar, es a partir de una secuencia de ADN, identificar la secuencia del polipéptido que codifica. Por supuesto que para hacer este ejercicio van a necesitar el código genético que va a estar ahí, en la hoja impresa. No es que se lo tienen que aprender de memoria. Lo que sí tienen que saber son los pasos que me llevan a poder determinar cuál es la secuencia de polipéptido que codifica un gen. Otro tipo de ejercicios que normalmente tomo en finales dice pasos e ingredientes que tengo que hacer para hacer alguna de estas cosas, de estas técnicas o protocolos de biología molecular que vimos. ¿Qué necesito tener y qué pasos tengo que seguir para hacer un protocolo de metagenómica? ¿Qué pasos y qué necesito tener para construir un organismo genéticamente modificado? ¿Sí? Una versión diferente de esta es que les diga, los pasos se los diga yo, una versión más fácil, y les diga ordene los pasos, como el ejemplo que les puse hace un rato que estaba ordenado, ¿sí? Y así con otras técnicas que vimos que están acá. Puede haber algún problema con enzimas de restricción y electroforesis. Cuando hablamos de electroforesis, hablamos de que, bueno, si yo corto este plásmido, en estos sitios de corte se pueden generar bandas de este tamaño. Y si yo les muestro la electroforesis, ustedes me pueden decir a qué tamaño corresponde cada banda, ¿sí? Repasen esa clase donde hablamos de este tipo de problemas. Otros, porque no quiero que después piensen que nada más me limito a esto. O sea, las cosas se me ocurrieron para ayudarlos, pero no es que todo lo que vimos en las clases puede ser parte del examen. Después, estas son preguntas de tipo problema. Después hay preguntas de descripciones. Describe el proceso de duplicación del ADN. Estas preguntas que están acá no las estaba tomando en la modalidad virtual, porque no tiene sentido. O sea, lo pueden googlear y copian y pegan. No tenía sentido hacer estas preguntas. Ahora que volvemos a la modalidad presencial, puedo volver a hacer estas preguntas de descripción, ¿sí?
Esta es la forma clásica en la que están acostumbrados a estudiar, o que estamos acostumbrados todos a estudiar, que es leer algo y poderlo explicar. Lo que les pido es que practiquen redactar respuestas a este tipo de preguntas para tener ya algo en la mente, no empezar de cero, porque a veces hay poco tiempo y estas preguntas, a mi opinión, son las más fáciles. Esto es lo más fácil que pueden tener en el parcial es esto, porque la verdad que es leer y escribir una respuesta y tenerla más o menos ya pensada y plasmarla. Entonces, yo les diría que estas preguntas intenten escribir cosas que tengan que ver con preguntas que tengan que ver descripciones. Las descripciones pueden incluir cuestiones de estos seminarios que les voy a subir, estos 5 seminarios que voy a subir, ¿sí? Que hoy les presenté algunas cosas generales. Bueno, algo de descripción puede tener que ver con eso. ¿Qué es un biosurfactante? No sé, se me ocurre ahora. ¿Cómo puede contribuir un microorganismo a bioremediar un sitio contaminado con metales pesados? Léanlo en los seminarios, porque esto no tuve tiempo de desarrollarme mucho, pero van a tenerlos para leer. Y la última son preguntas que pueden ser multiple choice. Por ejemplo, para las enzimas se me ocurre que una pregunta puede ser multiple choice, que le ponga a la izquierda la enzima y a la derecha funciones. Entonces ponga a la izquierda nitrogenasa y topoisomerasa, y a la derecha ponga desenrolla el ADN o fija nitrógeno. Y ustedes tengan que unir con flechas, ¿sí? Esa es una pregunta que se me ocurre. Y otras preguntas, parece que no puse, no hay siguiente diapositiva, eso es todo. Así que esto es el parcial. A mí me gusta hacer parciales largos. Hay 2 horas para responderlo, 2 horas estricto. Y son parciales largos porque me parece que tiene más oportunidad que se haga un parcial con pocas preguntas, porque por ahí no saben una y ya pierden mucho puntaje. Entonces prefiero hacer un parcial largo. Y me gusta que los parciales sirvan para aprender también. O sea, tengo el concepto de que el parcial no es evaluar, sino es terminar de aprender. Entonces, siempre intento que sirvan para que ustedes fijen conceptos. Además de para poder determinar si entendieron o no, intento hacerlo de tal manera que se lleven, que les sirva para fijar conceptos. Intento hacerlo, no digo que siempre lo logre, pero ese es mi objetivo. Así que, bueno, eso es básicamente, y eso es todo. Yo estaría subiendo esta grabación, esta presentación y los 5 seminarios a la plataforma. De acá al viernes va a estar. Y todo lo demás lo tienen ahí, ¿sí? Todo lo demás que necesiten está ahí. Yo voy a pasar las actas con aprobados, que son todos, entiendo. Las voy a pasar entre mañana y pasado, así que el lunes o martes creo que empieza la fecha de inscripción al final, se pueden empezar a escribir. Y como dije, el que pueda y tenga la posibilidad, hágalo en primera fecha porque lo van a tener más claro, me parece. Y el que no, bueno, no hay problema, se presentará en otra fecha de final. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir y voy a abrir mi cámara. Profe, yo tenía una duda. ¿Vos, cuando termina la cursada, cerrás el aula virtual de... No la cierro, no la cierro. Ah. Igual, bájense las cosas a su escritorio, digamos. No las dejen ahí. Los videos, de hecho, están en YouTube, o sea que esos yo no los toco, van a estar siempre ahí. Igual, si quieren, bájense que los de Ana los subió en video, no en YouTube. Ana subió los videos a la plataforma, ¿no? Yo no los subí, yo los dejé en YouTube. Lo que subí son los links. Pero bueno, si están más tranquilos, bájenselo al escritorio. Yo no los voy a tocar, o sea, están ahí, están los de otros años, no toco los videos esos. A menos que YouTube me diga en un momento tiene un límite de espacio y tendré que empezar a borrar, pero no creo que sea pronto. Y lo demás lo que sí he subido a la plataforma son las PowerPoint, que las subo en formato PDF para hacerlo menos pesado. Y las cosas que les dije, que les recomendé leer en las distintas clases. Ahora estos 5 artículos que mencioné los voy a subir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda sobre el final? ¿No? Bueno. No, ninguno. Bueno, chicos, mucha suerte. Nos estaremos viendo en algún momento en la carrera y les deseo lo mejor. Ojalá que
que puedan dar bien el final y seguir adelante, y si lo dan mal, habrá otra oportunidad y no es la muerte de nadie tampoco. Así que bueno, nada, prepárense y profe, a seguir adelante. Gracias, profe. Chao, hasta luego, Fer. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao.